Shabbat Shalom para todos. Estoy aquí para recordarles todos los viernes a las 7:30 p.m. hora del este. Kolot HaShabbat, las voces del Shabbat. Nosotros vamos a estar aquí presentándoles todos los viernes una enseñanza de diferentes partes del mundo, de diferentes expositores. Y muy pronto tendremos también la liturgia para tener el servicio completo. Así que le queremos invitar que no se pierda los viernes a las 7:30 hora del este, Kolot HaShabbat. También, si no puede ver de manera virtual esta presentación que tenemos vía YouTube, nos puede visitar los sábados a las 11 de la mañana aquí en Orlando, a la Quejilá, donde tendremos nuestro servicio de Shaharit y todo el servicio completo que tenemos aquí en Shabbat. Así que los invitamos la próxima vez que esté en Orlando, que nos visite aquí los sábados en la mañana a las 11:30. Y para todos, que tengan un bonito Shabbat. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, amados hermanos. Les saluda el Roe Oscar Salinas desde la ciudad de Miami para Yeshua, The Bread of Life en Orlando, Florida, y también Yeshua, el Árbol de Vida en la preciosa República Dominicana. Antes de iniciar, le voy a pedir de favor que comparta. Y no olvide darnos un super duper double like, como le he pedido siempre. Esta noche, hermanos, quiero invitarles a viajar conmigo a una escena antigua, cargada de tensión y esperanza. El título de este programa es El erudito leproso y esta es la parte número 1. Lo vamos a encontrar en Marcos 1:40 al 45, donde un hombre marcado por Saraat, comúnmente conocido como lepra, pero no es lepra, es Saraat, lo vamos a explicar en breve. Este es un hijo de Abraham. Vive aislado fuera del campamento hasta que un día se acerca a Yeshua y él lo reconoce y corre a donde el Mesías prometido de Israel. Quizás ya haya escuchado esta historia, pero lo que vamos a descubrir hoy va mucho más allá de lo que parece. Vamos a escudriñar las palabras y para entenderlo plenamente debemos regresar a la fuente original. ¿Cuál es la fuente original? El Evangelio eterno, la Torá. Veamos en la primera diapositiva. Si somos discípulos de Yeshua, nuestro Mesías, debemos saber mucho más acerca de él. Para poder comprender las palabras de Yeshua es necesario que hagamos algo que nos instruyó nuestro rabino Yeshua el Nazareno. Por más de 2000 años hemos explorado apenas una quinta parte de las Escrituras. Imagínense, ver una película de larga duración, una historia de amor, pero llegar cuando solo quedan 40 minutos para que termine. ¿Podríamos realmente entender la trama completa? Algo que pensar, ¿verdad? Así también, al limitarnos a una pequeña porción del mensaje divino, perdemos el panorama total. Hoy, juntos vamos a comprobarlo a través de una breve pero reveladora historia en la Brit Hadashah, el pacto renovado. Vamos a ver las palabras del Mesías, pero antes de entrar en las palabras de Yeshua y hacer este estudio, vamos a hacer la bendición, la brajá, por el estudio de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kedishanu b'mitzvotav vetzivanu la'asok v'dibrei Torah. Aquí en la primera diapositiva que usted ve en su pantalla vamos a leer estos versículos y tenemos Lucas 24:27 para hablar un poco sobre las palabras de Yeshua y a dónde nos está instruyendo él que vayamos. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Lucas 24:44 al 45. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Recuerde que estaba a punto de ascender en el Monte de los Olivos.
que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, la Torá, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Amados hermanos, aquí estamos viendo que Yeshua mismo nos está enviando a las escrituras, a todo el Tanaj, a todo lo que es la Torá, los profetas, los salmos, los escritos, todo completamente para comprender y conocer más, no solamente de su identidad, sino más bien del trabajo redemptivo que viene a hacer y cómo está codificado dentro de cada letra de la Torá en hebreo. Pero también la vemos en español, porque todas estas cosas que estamos hablando las vamos a poder ver en español, en inglés, en cualquier idioma. Sigamos nosotros a la próxima diapositiva para ver qué más nos menciona el Mesías con sus propias palabras. Aquí en Juan 5, 46, 47 dice lo siguiente: porque si creyeseis a Moisés la Torá, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Este es un comentario tan contundente y tan importante porque Yeshua mismo nos está diciendo: Moisés habla de mí en todas partes. Y Moisés es el que está testificando sobre mí. Aquí podemos ver claramente que Yeshua nos está enviando a estudiar a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés, la Torá, habla de él completamente. Para poder identificar las palabras de Yeshua y para poder creer, no es creer como fe, sino más bien una verdad, emuná, una certeza. A eso es lo que se está refiriendo. Se está refiriendo que para que mis palabras que yo estoy diciendo, está diciendo el Mesías, ustedes puedan entender que todo esto es real, vayan a Moisés. Veamos el próximo comentario. Mateo 5, 17 al 18. No penséis que he venido a abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Un pequeño paréntesis aquí. Yeshua está diciendo claramente que él no vino a anular ni la Torá ni los profetas, porque si hace eso de acuerdo a lo que nos habían enseñado, entonces ¿cómo vamos a identificar los tiempos que estamos viviendo proféticos? ¿Cómo vamos a poder identificar todo lo que está ocurriendo en Israel? ¿Cómo vamos a poder identificar lo que está ocurriendo en las naciones? Y cómo se sublevan y cómo se levanta más el pecado y cómo muchas naciones allá afuera quieren y buscan la manera de destruir al pueblo judío. Eso es imposible, eso no va a suceder nunca. ¿Por qué? Porque está en la Torá, está en las profetas, está en los salmos, está en los escritos, está en todas partes. Entonces, si nosotros tomamos esa óptica de pensar que no hay que estudiar eso, entonces estamos espiritualmente y proféticamente ciegos. Yeshua mismo lo recalcó 2 veces. Regresemos al texto. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá. Yeshua está diciendo que tiene que pasar primero el cielo y la tierra. La pregunta que debemos hacernos ahora, hagámosles preguntas a la Escritura. ¿Ha pasado el cielo? ¿Tenemos un cielo nuevo, una tierra nueva? ¿O es lo mismo que estamos viendo desde hace miles de años? Es lo mismo. Entonces Yeshua vuelve a recalcar la importancia de su palabra. Es la palabra de Yeshua. Yeshua es la palabra, amados hermanos. Juan 1:1, no puede haber ni debe haber contradicción. Debemos nosotros, hermanos, removernos toda óptica que hemos aprendido y ahora entrar en ponernos unas gafas o unos espejuelos, unos lentes, como le quiera llamar, judíos, porque el Mesías es judío, para poder comprender lo que está ocurriendo y no crear otro nuevo sistema religioso, otra nueva denominación, otra interpretación. La interpretación está clara, ahí está. Ahora, veamos lo que más dice aquí Yeshua. Hasta que todo se haya cumplido. La pregunta es, ¿se ha cumplido todo?
Bueno, de acuerdo a lo que nos habían enseñado, amados hermanos, si nosotros no necesitamos ya la ley o el antiguo, mal llamado Antiguo Testamento, entonces ¿cómo vamos a responder esa pregunta de Yeshua o ese comentario de Yeshua? Es imposible. Tenemos que continuar estudiando la Torá, los profetas, los salmos, todo lo que hay para poder identificar los tiempos y los sazones. Debemos hacerlo. En esta diapositiva que ve en su pantalla, vamos a identificar desde el hebreo qué es una J y qué es una tilde. Y tomamos esta imagen de Chabad.org de una foto de una Torá que están vendiendo. El primer círculo rojo que usted ve ahí, esa es una letra Yud. La Yod es la letra más pequeña del alefato hebreo y también es la primera letra del tetragramatón. Y más adelante podemos ver algo muy importante que se llaman tagim, que son coronas que se les pone a cada letra para cuando la persona está cantando la Torá y adorna también la Torá. A eso se está refiriendo Yeshua. Y obviamente podemos entender de que a través de las mismas palabras de Yeshua y los escritos de Qumran no estaban escritos los rollos de Torá en pictografía, para que también revisemos la historia, amados hermanos. Usted no va a ascender a leer un rollo de Torá en pictografía. Está aquí mismo. Yeshua lo está confirmando y avalando. Ahora quiero entrar al estudio de Marcos 1:40 al 45 para que veamos con otra óptica, con la óptica del reino, con la óptica judía, valga la redundancia. Yo sé que a muchos les molesta eso, pero Yeshua es judío, no es romano. Poder entender y comprender este versículo en el cual yo batallé en lo personal muchísimos años porque no comprendía por qué ocurrió esto. Y a lo mejor a usted le ha ocurrido esto también, pero hoy a través de las Escrituras y mediante el Espíritu de Santidad va a traer claridad. Leamos lo que dice Marcos 1:40 al 45 y dice así. Y vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Yeshua, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al Cohen, al sacerdote, y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Hasta ahí todo está perfectamente bien. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Yeshua no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Bueno, vamos a identificar lo que es un leproso, de acuerdo a las Escrituras. Mal traducido como leproso, pero es lo más cerca. El leproso en la Torá, en las Escrituras, es llamado Saraat. Y este tipo de enfermedad no era como un virus infeccioso como cualquier otro virus que usted conoce, sino más bien era una condición espiritual, una condición que se manifestaba de lo más interno de la persona hacia lo externo. Violar un mandamiento divino, ya sea contra el Eterno mismo o contra su prójimo, causaba que la persona le diera este tipo de Saraat, traducido como lepra. Entonces, esto es lo que le estaba ocurriendo a este hombre. Por esa razón, Yeshua cuando lo sana le dice que vaya al sacerdote, y en breve nosotros vamos a estudiar de dónde salen las palabras de Yeshua para entender en contexto, en plenitud, lo que él está hablando y a lo que se refiere. Este Saraat solamente le daba a los hijos de Israel. Hubo un solo caso excepcional sobre el general sirio Naamán, del cual Yeshua mismo habla en Lucas 4:27. Usted conoce también esa historia, léala que es muy interesante.
En la doble parashot, Tazria Metzorah, que se encuentra en Levítico capítulo 12:1 al versículo 15:33, podemos entender sobre esta condición de Zaraat. Y para efectos de la clase vamos a decir que es leproso, aunque está mal traducido como leproso. El leproso, la persona en sí, es el Metzorah o era el Metzorah en hebreo. El capítulo 13 y 14 nos explica claramente el proceso cuando una persona es diagnosticada con Zaraat. El Cohen, el sacerdote, era el único que podía decirle, estás impuro. Y solamente los hijos de Aarón, la descendencia de los hijos de Aarón podían hacerlo. No podía ser un levita normal que estuviera trabajando porque el mandamiento es solamente para el Cohen. ¿Ok? Y aquí podemos ver más adelante los pasos, qué es lo que el Cohen hacía y le decía a esta persona cuando era identificada como un Metzorah, como una persona que tenía Zaraat, que tenía este tipo de lepra. Veamos la próxima diapositiva. Aquí estamos hablando sobre las dos porciones bíblicas. Parashá es singular, parashiot es porciones en plural. Tazria Metzorah, Tazria es la palabra clave que usa dentro de la primera porción en hebreo, que significa y dará luz o dará semilla literalmente. Y Metzorah es el leproso. En Levítico 12:1 al 15:33, como había mencionado anteriormente. Y dice aquí, el Señor habla a Moisés y a Aarón diciendo, cuando un hombre tenga en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca lustrosa y se convierta en infección de lepra en la piel de su cuerpo, será traído al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos los sacerdotes, y el sacerdote mirará la infección en la piel del cuerpo. Y si el pelo en la infección se ha vuelto blanco y la infección parece más profunda que la piel de su cuerpo, es una infección de Zaraat. Cuando el sacerdote lo haya examinado, lo declarará inmundo. Cuando era declarado esta persona inmundo, lo primero que hacía el Cohen era expulsarlo del campamento. Eso significaba que esta persona no podía estar con sus hijos, con su familia, con su esposa, con su esposo. No podía estar con sus amigos. No podía compartir de las fiestas bíblicas y el gozo del Eterno en el pueblo de Israel. Y si tenía alguna labor que cumplir, algún trabajo que le pagaban, no podía hacerlo tampoco. Entonces esta persona era llevada fuera del campamento por 7 días mientras iniciaba el proceso de, digamos, de introinspección de la persona para identificar él mismo a dónde había esta persona cometido una infracción. Entonces podemos comprender por qué este hombre, regresando a la historia de Yeshua, por qué este hombre estaba tan contento cuando fue sanado en ese instante de una manera milagrosa. Dese cuenta que ahorita que vamos a leer nosotros más porciones de Tazria Metzorah, nadie puede declarar de los hombres ni el sumo sacerdote limpio hasta que no haya una respuesta del cuerpo en él por Dios mismo para que se vaya él sanando. Entonces, nadie podía decir está sano e imponerle las manos. No podían ni tocarlo, hermano. Todo lo que se le transmitía a él lo tenía que hacer, pero sin tocarlo. Quiero que nos vayamos dando cuenta de lo que está ocurriendo tanto en Tazria Metzorah, el proceso, y también lo que Yeshua hizo con este hombre. Por esa razón este hombre sale y de una manera tan contenta empieza a contarle a todas las personas, porque Yeshua, si leemos en contexto lo que está ocurriendo en los otros evangelios, él estaba sanando mucha gente. Y para este hombre que era judío,
vamos a ponerlo como judío, un hijo de Israel que conocía la Torá, porque Yeshua mismo le dijo, vete y preséntate ante el Cohen, haz lo que dice la Torá de Moisés para testimonio de ellos. ¿Por qué? Porque una de los atributos del Mesías iba a ser sanar a los leprosos, levantar muertos, sanar a los que estaban ciegos, dar la vista, al sordo, al mudo, lo que ya conocemos que Yeshua hizo. Eso era parte de las profecías que tenía que cumplir el Mesías. Entonces tenemos que seguir identificando a través del Mesías y la Torá qué está ocurriendo para poder identificar no solamente el trabajo y la gran labor que hizo Yeshua y continúa haciendo en nuestras vidas, sino también la Torá nos habla de falsos profetas. Entonces, veamos en la próxima diapositiva este proceso de este Metzorá. El Metzorá, recuerde, es el leproso que vamos a seguir a través de la Torá identificando los pasos a seguir sobre esta persona que tenía esta condición física. El aislamiento del Metzorá lo podemos ver en Levítico 13, 45 a 46. El hombre con Zaraat que tenga la llaga llevará su ropa rasgada, dejará el cabello de su cabeza desordenado, cubrirá su bigote y gritará, impuro, impuro. Permanecerá impuro mientras tenga la llaga. Es impuro. Vivirá solo. Fuera del campamento será su morada. Y aquí los puntos claves. El aislamiento continúa mientras la Zaraat esté presente todos los días que la aflicción esté sobre él. Mientras este hombre está con esa enfermedad, estaba considerado un leproso. No podía regresar al campamento. Y tampoco se daba un número fijo de días de cuánto tiempo iba a estar esta persona fuera. Dentro de la escritura podemos ver que los primeros 7 días, cada 7 días el Cohen iba a verlo, a ver cómo iba progresando su condición. Pero si no estaba mejorando, entonces lo que ocurría era otros 7 días más para luego declararlo como ya un ser impuro, leproso, que ya no se puede hacer absolutamente más nada por él. No se le podía dar ningún tipo de medicina, nada. Esto era el Metzorá solo en un lugar, con sus propios pensamientos, con su corazón, con su alma, reflexionando a dónde le había fallado al Eterno o a sus hermanos y qué tenía que hacer él para poder rectificar esa situación. Y luego que esta persona rectificaba y hacía un tikkun, una rectificación interna primeramente entre él y el Eterno, y hacía una auténtica teshuvá, regresaba al Eterno, un arrepentimiento genuino, no emociones, no, una decisión firme con convicción que esto no va a ocurrir más en mi vida, Señor, perdóname. Entonces el Eterno en su inmesurable misericordia iniciaba el proceso de sanidad y en este tiempo lo hacía para que pudiera esta persona iniciar un proceso. No era instantáneo tampoco. Había un proceso después. Y yo quiero que nos enfoquemos en palabras claves aquí porque podemos ver en esta diapositiva que dice que está exiliado. Acuérdese, nadie le podía tocar, no puede regresar a su familia, no puede llevar ofrendas mientras esté en esta condición, no podía participar en las fiestas, nada. Era prácticamente una persona que estaba como muerta en vida. Terrible. Tenía que estar siempre solo, no podía estar alrededor de otras personas. Y quiero recalcar esto nuevamente, vivirá solo fuera del campamento. Ahora, si esta persona era sanada por Hashem, entonces en la ocasión que viniera el Cohen, lo podía declarar limpio. Iniciaba el proceso de purificación para que él pudiera reintegrarse a la comunidad, a su familia, a su empleo y finalmente ser parte nuevamente de la sociedad de Israel. Pero antes de seguir,
quiero que empecemos a hacer conexiones mesiánicas, que encontramos estos diamantes ocultos dentro de la Torá, que estamos encontrando y estamos dándonos cuenta de que revela al Mesías mismo. Su condición nuevamente espiritual era manifestada por su físico, y no solamente su cuerpo, sino que él también tenía que llevar su ropa, tenía que ser rasgada. Estudia el significado de cuando alguien se rasga las vestiduras, qué significa. Su cabello desordenado, cubrir su bigote y de sus labios salir estas palabras en gritos cuando se acercaba a alguien. Impuro, impuro. Veamos ahora las conexiones mesiánicas que tenemos y démonos cuenta cómo el Mesías está en todas partes. En Juan 19, 23 al 24 dice lo siguiente. Quiero dedicar partes de estas porciones a todos mis hermanos en la iglesia y también para aquellos líderes que quieren conocer más de su Mesías. Por esa razón lo dejé así como está, como lo dice la Biblia de las Américas. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Yeshua, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes. Escuche bien esto. Una parte para cada soldado. Y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Veamos todas las palabras claves que revelan algo más profundo todavía. El Mesías muere y es ejecutado por manos de romanos, de Roma. El pueblo judío, el Sanedrín, no podía clavar a nadie en un árbol. No tenían autoridad de hacerlo. Aquí los que hicieron todo esto y lo entregaron fueron la secta de los falsos saduceos, que llevaron al Mesías hasta tal punto. Sabemos que nadie mata al Mesías, él tiene que entregar su vida como el Cordero, pero estos fueron los que promovieron para que fuera el Mesías ejecutado. Vemos las vestiduras. Las vestiduras tienen una representación de la identidad terrenal del Mesías, que es enviada ¿por quién? Por Roma. Roma toma 4 partes, representando Roma, la cuarta bestia de Daniel 7, que no tiene una asimilación a un animal terrenal, sino que es una bestia espiritual, y nos damos cuenta en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, donde está hablando y nos describe qué tipo de bestia. ¿Qué hay detrás de estos animales? Y vemos que es el mismo Satán, que el Eterno lo destruya y lo continúe venciendo. Ahora, ¿por qué dice 4? Porque esto se refiere de que Roma mandó la identidad parcial del Mesías a los 4 puntos cardinales. Todo esto orquestado por el Eterno mismo. Aquí un agente terrenal no puede hacer nada sin la autoridad mayor. Entonces, estamos viendo de que ellos 4 se quedan con 4 soldados, se quedan con la identidad terrenal del Mesías, y cada pieza es enviada de manera espiritual a diferentes partes de la tierra. Sacando la deducción de 4 piezas, entonces estamos nosotros reconociendo a través de la Escritura de que todo lo que Roma nos ha enseñado, el 25% es real y es genuino. Pero el otro 75% todavía está incompleto, porque ahora nosotros, como creyentes en el Mesías, tenemos que unir todas esas 4 piezas de sus vestiduras, entregárselas al Mesías para que Él, de una manera sobrenatural, la convierta en una sola. ¿Por qué? Porque en este momento hay un Mesías fragmentado en todas las naciones. Sí, está fragmentado. Estudie su Biblia. No lo digo yo, lo está diciendo Yeshua mismo con estas palabras. Entonces, hay una porción del Mesías que es verdad, y la gran creencia de las naciones sobre el Mesías está incorrecta. Porque nos están presentando un Mesías que odia la ley de Moisés, que odia y ha rechazado al pueblo judío, que odia la autoridad del Sanedrín, cuando él mismo es el que da la autoridad. Mateo 23 dice, en la silla de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, haced todo lo que ellos digan.
entonces está avalando la autoridad que ellos tienen. Y lo que está diciendo es, algunos que no hacen las cosas correctamente, no sean como ellos, pero sí escuchen todo lo que tiene que enseñarle. Y si usted se da cuenta, en el primer siglo ya se estaba enseñando la Torá oral también, la interpretación de parte del pueblo judío hacia todo creyente judío y todo aquel que quisiera entrar. Ahora, al Roma deformar la identidad del Mesías y presentarnos un Mesías diferente, extraño, extranjero al pueblo judío, entonces gran parte del pueblo no acepta a Yeshua como el Mesías enviado a Israel. Y por esa razón, cuando nosotros presentamos a Yeshua con una óptica tradicional romana, porque de Roma es que quien separa finalmente Constantino en el concilio de Nicea oficialmente, aunque ya venía corriendo esto, oficialmente en el año 323 de la era común, es cuando él hace que el cristianismo sea la religión oficial del imperio. Pero el problema que ocurrió ahí fue lo siguiente. Él lo mezcló, tristemente, lea los canon, lo mezcló con cosas de Misraim, con creencias de Misraim, con creencias paganas. Y por esa razón ahora, si tú le presentas al Yeshua a un judío, te va a decir, no, eso no es el Mesías que nosotros estamos esperando. Pero si tú le enseñas mediante la Escritura lo que Yeshua hizo, cómo vivió, cómo caminó, en qué lugar estaba, te das cuenta que es el judío de judíos. Puedo decir el superjudío de todos. Vamos a la próxima diapositiva, por favor. Y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Vestidos y túnicas, dos cosas muy diferentes. Ya hablamos sobre las vestiduras. Ahora, ¿qué significa la túnica? Por tanto, se dijeron unos a otros, no la rompamos, sino echemos suerte sobre ella para ver de quién será, para que se cumpliera la escritura. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. La túnica representa una prenda que cuando se la pone el individuo representa estatus, representa realeza, representa una posición muy importante dentro de un gobierno o de una familia. ¿Ustedes se acuerdan de Ketonet Pasim, de Joseph, de la vestidura de muchos colores, la túnica de muchos colores? ¿Se acuerda que su padre Jacob se la da? Ese es el hijo que más amaba. Y esto es una sombra profética, obviamente, del Mesías mismo. Pero tiene una túnica. Y esta túnica lo diferenciaba a todos sus hermanos por su corazón, por su amor, por su humildad, por caminar en justicia. También vemos que hay otra túnica que se pone sobre el sumo Cohen, el sumo sacerdote. Y en el libro de 2 de Samuel 13:18 describe a Tamar usando Ketonet Pasim, una túnica de colores. Esta era una de las hijas de David. Representa realeza también. ¿Y cómo sabemos que esta túnica del Mesías representa ese estatus? Porque el profeta Isaías en Isaías capítulo 9 habla de él. Dice, Pelei Yoetz, El Gibur, Aviad, Sar Shalom. Isaías 9:6 dice lo siguiente, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Y tenemos que comprender la diferencia entre niño e hijo. El niño hasta el 8º día no tenía identidad hasta que pasaba el proceso del Brit Milá, del pacto de circuncisión abrahámico para entrar a ser parte de Israel y darle su nombre. El hijo es todo lo contrario. Ya el hijo ya crece, ya tiene su posición y después de los 13 años ya es responsable por tomar el yugo de la Torá sobre él. Por eso hace esta mención
entre la primera y segunda venida del Mesías, entre su estatus de inicio y su estatus final. Porque cuando nosotros leemos aquí a Isaías, nos damos cuenta que es un proceso del mismo Mesías. Y dice, y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre Pelei Yoetz, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Por esa razón, la túnica de Yeshua no la pueden romper, porque aunque deformaron en 4 piezas sus vestiduras y las mandaron a todas partes del mundo, su principado nadie lo puede destruir porque es eterno, como dice los Salmos. Y de esa manera, aunque todavía estamos entrando en plenitud para restaurar las vestiduras y la identidad del Mesías, porque eso representa su identidad, sobre todo está su principado, está su autoridad preexistente y eterna en todos los tiempos. Ahora, sigamos nosotros a ver más características del Metzorá y conectarlas con sombras mesiánicas. Ahora, en esta diapositiva vamos a continuar ahondando sobre las características del Metzorá. El aislamiento continúa mientras la Zaraat esté presente todos los días que la aflicción está sobre él. No se da un número fijo de días. Depende de las inspecciones periódicas del Cohen y de la sanidad del Nega. Importante esa nueva palabra. Permanece fuera del campamento. Amados hermanos, si mantenemos nosotros solamente al Mesías crucificado en una cruz, lo mantendremos fuera del campamento para todo judío allá afuera. Y el testimonio de que Él es el Mesías enviado a Israel y para efecto rescatar la humanidad, todos los que quieran entrar obviamente, va a ser muy difícil presentarlo como testimonio. Sigue fuera del campamento. Y como dije anteriormente, hay que reunir todas las vestiduras para poder nosotros empezar a caminar de la manera como Yeshua caminó. Si Yeshua es nuestro rabino, y lo es, nosotros somos sus discípulos, sus talmidim, tenemos que caminar como Él caminó. También quiero recordarles, amados hermanos, las palabras de Rab Shaul, del apóstol Pablo, cuando dijo que vendrá la plenitud de los gentiles, Melo Hagoim, y entonces todo Israel será salvo. ¿Qué significa esto? Gentiles sí, cuando éramos paganos, cuando no conocíamos a Dios, cuando éramos hijos de ira, pero ya cuando conocemos al Eterno, a su ungido, y estudiamos y caminamos de acuerdo a lo que está establecido, nos convertimos en hijos de Dios. Ya no es más gentil, sino hijo. Entonces, hasta que nosotros no entremos a ser hijos, el pueblo no comprenderá que ese es el Mesías enviado a Israel, porque estamos proyectando una vida completamente diferente a lo que el pueblo de Israel se le ha dado hace miles y miles de años. A proyectar una vida diferente a lo que Yeshua vivió. Amados hermanos, Yeshua era un judío observante, vino como un judío observante. Yeshua comió kosher. Yeshua no comió jamón. Yeshua no vino a clavar y a poner su sangre y su vida para limpiar animales. Eso no existe. Eso es una mala interpretación. Vino y clavó el decreto de muerte de los pecados de la humanidad. No vino a clavar su ley eterna. Sin ley hay anarquía, mi amado hermano. ¿Quién puede vivir sin ley? Ningún gobierno, es imposible. Lo que viene a clavar es la muerte para darnos vida a nosotros, para enseñarnos a nosotros a caminar en esos perfectos mandamientos escritos por él mismo, dados por él mismo hacia Moisés. ¿Por qué?
porque Él es la palabra, Juan 1:1. Ahora, ¿cómo nosotros podemos reflejar la identidad del Mesías judío en nuestras vidas? Caminando como Él, estudiando lo mismo que Él estudió, predicando lo mismo que Él predicó, comiendo la misma manera como Él caminó, observando los días, las fiestas, comenzando por el Shabbat como Él lo hizo. Mi amado hermano, el que lo cambió fue Roma, no fue Yeshua. Mis amados hermanos, Yeshua estaba en una sinagoga en un Shabbat. Yeshua no estaba en el primer día de la semana en una sinagoga. Usted lo puede ver. Sabatón está 78 veces en el Nuevo Testamento en griego. Y asegúrese que esté ahí. Y asegúrese que lo que estamos diciendo lo pueda confirmar con una Biblia interlineal. Véalo. Y así de esa manera usted puede darse cuenta dónde estaba el Mesías. Estaba estudiando Torah, enseñando los profetas, identificándole al pueblo. De este que habla Isaías, ese soy yo. Y de esa misma manera tiene que vivir la iglesia en este tiempo. No porque lo digo yo, mi hermano, sino porque eso fue lo que Yeshua mismo nos enseñó. Eso fue lo que el concilio de Jerusalén enseñó en Hechos 15. Cómo deben vivir las personas que vienen de afuera, que no eran hijos y ahora son hijos. Bajo el mismo orden. No puede haber algo diferente. No debe haber algo diferente. Ahora, nos damos cuenta nosotros de que Yeshua nos ha dado la entrada, la oportunidad de regresar a Él, por medio de Él, al Padre. Y es interesante ver cómo dentro del proceso de purificación del Metzorá hay más sombras, hay más perlas ocultas, más diamantes ocultos sobre la identidad del Mesías. Veamos la próxima diapositiva. El tema del Metzorá que estamos hablando es que Él está fuera del campamento continuamente, mientras está impuro. Y veamos lo que dice Hebreos capítulo 13, usted conoce ya esto. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote, como ofrenda por el pecado, son quemados ¿a dónde? Fuera del campamento. Por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a Él fuera del campamento, llevando su oprobio. Aquí claramente nos está enseñando el libro de Hebreos, capítulo 13, que Yeshua está fuera del campamento todavía. Yeshua pareciera que es un Metzorá para los ojos del pueblo judío. Y si nosotros no recogemos esas 3 piezas adicionales, porque ya tenemos una sobre el Mesías y ahora tenemos que ir a recoger las 3 piezas que faltan más para poder traer sus vestiduras y completarlas, seguirá la misma condición espiritual de Metzorá para Yeshua mediante el frente del pueblo judío. Y lo que nosotros más queremos es que el Mesías venga y restaure todas las cosas que tiene que restaurar. Pero comienza, como esta es una relación de pacto, comienza por Él y por nosotros. Él hace su parte, nosotros hacemos nuestra parte. Él hace su parte, allá en el santuario celestial, orando y orando y rogando por nosotros. Y aquí nosotros hacemos nuestro trabajo aquí en la tierra también. Hay que hacer un trabajo, mi amado hermano. Hay que estudiar las Escrituras con la óptica correcta. Si el libro lo tenemos desde hace tiempo en las manos, comienza por el principio, valga la redundancia. Tenemos que salir a buscarlo y traerlo de regreso al campamento. La Escritura no muestra cuánto tiempo tenía que estar fuera esta persona Metzorá, este leproso. Porque ya que era declarado completamente inmundo, que no iba a regresar, no habían días para que él regresara. Y al igual como este Metzorá, nuestro Mesías lleva 2000 años fuera del campamento. Eso representa, si contamos los años bisiestos, como 730,500 días que él lleva fuera. La palabra nega, como dije anteriormente, es usada para descubrir al Metzorá en Levítico 13:2 al 3, 13:47, es usado otras veces más, pero también esta misma palabra es usada en Isaías 53, increíblemente.
En la próxima clase nosotros vamos a hablar sobre Isaías 53, el Metzorá y a dónde se encuentra el Mesías en este momento. Yeshua permanece fuera del campamento todavía. Y esta palabra de nega tiene varios significados: plaga, aflicción y finalmente un golpe divino. Ahora, cuando el Metzorá era declarado puro, había un proceso también que se había de seguir. Y esto fue lo que aludió Yeshua cuando sanó a este Metzorá. Le dijo: vete y haz lo que ha instruido Moisés para que sea testimonio a ellos, a los Kohanim, a los sacerdotes, que el Mesías había llegado a Israel. Veamos la próxima diapositiva, por favor. En el proceso de purificación del Metzorá lo encontramos en Levíticos 14, 1 al 32. El día número 1 inicia el ritual de purificación. El Metzorá es traído fuera del campamento para que el Cohen lo examine. Si está sanado, el Cohen ordena traer, escuche bien, 2 aves vivas y puras, madera de cedro, cordón escarlata, un hilo carmesí y también hisopo. Amados hermanos, ¿qué representan todos estos elementos que estamos viendo aquí? Bueno, las 2 aves representan la primera y segunda venida del Mesías. ¿Por qué lo sabemos? Porque en la próxima diapositiva vamos a ver que una de las aves es decapitada. El madero de cedro representa el madero donde el Mesías padeció por nuestros pecados. El cordón escarlata representa la sangre preciosa del Mesías. Y el hisopo, ¿usted recuerda a dónde es la primera mención del hisopo? ¿Recuerda en Éxodo 12, en el Cordero Pascual, cuando era sacrificado para la salida de Egipto, el golpe final para Egipto y para el faraón? Se usó hisopo para untar los dinteles de la puerta de la sangre del cordero, para que de esa manera el destructor que venía a matar al primogénito pasara sobre ese hogar y no hubiera muerte en ese lugar. Entonces se está aludiendo a algo muy poderoso todo esto. Aquí también nos damos cuenta de que en la porción que tiene que ver con la pará adumá, la que es la vaca alazana o la vaca roja, era quemada en Números 19, 6 al 18, era quemada en totalidad, y dentro del fuego también agregaban madera, esta misma madera de cedro, y se quemaba después todo en totalidad para purificación. En Juan 19, 29 al 30, y dice así: había ahí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo. Haga las conexiones usted ahora mismo. Y se la acercaron a la boca. Entonces Yeshua, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Todos estos elementos son sombras proféticas de la muerte y resurrección del Mesías mismo. Aquí veremos el inicio de el ritual de purificación, que lo encontramos en Levítico 14, 1 al 8. Una de las aves se sacrificaba sobre agua corriente en un recipiente de barro. El Cohen toma el ave viva, la madera de cedro, la escarlata y el hisopo, los moja en la sangre del ave sacrificada mezclada con el agua. El Cohen rocía 7 veces al que ha de ser purificado. El Cohen declara limpio al Metzorá. Se suelta el ave viva en el campo. La persona se lava las ropas, se afeita todo el vello y se baña. Luego puede entrar al campamento, pero debe permanecer 7 días fuera de su tienda. Todavía no había terminado el proceso. Una ave decapitada, el ave pierde su cabeza. Cabeza es rosh en hebreo, que significa no solamente cabeza, sino significa cumbre, significa un punto más alto de algo, significa el inicio, como cuando decimos Rosh Hashanah, cabeza de año, comienzo del año. Significa la autoridad o líder
que dirige o preside, un Rosh HaKnesset, se toma el ave viva, la madera de cedro, la escarlata, hisopo, y los mojan en la sangre del ave que quedó sacrificada y lo pasan por agua viva. Mis hermanos, aquí estamos viendo la muerte del Mesías primeramente. Todos los elementos que se están usando aquí son sombras de Yeshua mismo. Aquí en Juan 19:34 dice, pero uno de los soldados le traspasó al costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Y lo más interesante después de todo esto es que el Metzorá se le aspercía 7 veces la sangre para el proceso de purificación, pero luego el ave viva que había sido rociada con sangre, agua, hisopo y cedro es soltada enfrente del pueblo de Israel. Y póngase a pensar esto por un momento. ¿Qué ocurre cuando un ave está rociada de sangre y empieza a volar y sus alas empiezan a destilar la sangre que cae sobre el pueblo de Israel en ese momento y sigue corriendo? Eso significa de que el trabajo redemptivo de compra, el pariente que iba a redimir, el pariente más cercano, que es Yeshua, redimiendo al pueblo de Israel, comprándolo con su sangre preciosa. También podemos ver más adelante los pasos que se continúan para el proceso final del Metzorá. Veámoslos ahora mismo. El Metzorá se afeita nuevamente todo el vello, incluyendo la cabeza, barba y cejas. Lava su ropa y se baña en agua, quedando limpio para el día siguiente. Afeitarse completamente todo el cuerpo, bañarse, pasar por agua viva, representa un renacimiento. ¿Usted recuerda la historia entre Yeshua y el líder del Sanedrín, Nicodemo? Le dijo cómo podía él volver a nacer, y era a través del agua y del Espíritu. De esta misma manera, esta persona que era un Metzorá, que era un leproso, ha dejado todo atrás y está en el proceso de un renacimiento, no solamente físico, sino también espiritual. Aquí habla del día número 8. El día 8, las ofrendas y ceremonia final, en el Levítico 14, 10 al 32, el Metzorá debe traer 2 corderos machos sin defecto, un cordero de 1 año sin defecto, 3 décimas de efa de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda vegetal, un log de aceite. En el momento de la creación, el Eterno dejó todo hasta el 7º día, hasta Shabbat. Y Shabbat es el único día de la semana que tiene nombre. No habla del 8º día, pero más adelante podemos ver sobre el 8º día el pacto abrahámico que es dado en Génesis 17 para que aquellos que pasaron por el proceso se conviertan en hijos dentro de lo que tiene que ver el pacto abrahámico para el pueblo judío. Ahora, también podemos ver algo muy importante en Parashat Shmini, que significa 8º. Podemos ver en la conclusión e inicio de los hijos de Aarón, el primer día que empieza a operar el tabernáculo, el Beit HaMikdash, se traen las ofrendas, se queman las ofrendas, el Eterno responde por fuego y la presencia divina está ahí en ese momento, confirmando la aprobación de todo, confirmando la aprobación de que Él está con el pueblo. Eso significa el 8º día. También el 8º día representa un tiempo a donde ya no existe el tiempo de manera profética y de manera espiritual. Vamos a llegar eventualmente al 8º día, después del 7º día milenial, como habla la Escritura, que es un día, 1000 años para nosotros, un día para Hashem. Y de esa manera podemos nosotros darnos cuenta de que todo lo que está pasando, el proceso inicial del Metzorá, de ser expulsado, lo está viviendo el Mesías mismo. El proceso de esa condición espiritual que es expulsado y no ha regresado dentro del campamento,
es lo mismo que el Mesías vive. ¿Pero por qué? Por nuestras acciones. No es por Él mismo, porque Él es perfecto. Y tenemos que darnos cuenta que mientras más estudiamos la Torá, podemos identificar a dónde debemos nosotros rectificar y hacer un ticún igual que el Metzorá. En un momento dado, todos hemos pasado por este proceso espiritual de ser un Metzorá y que Yeshua venga y nos toque y nos diga, sé sano. Pero ahora hay que ir a través de un proceso espiritual de guardar los mandamientos perfectos de la Torá. No hacer lo que nos dicte el corazón para llevar a cabo todo lo opuesto a lo establecido por el Mesías mismo. En la próxima presentación vamos a hablar y hacer las conexiones de Isaías 53, la palabra nega que es usada para la condición del Mesías, la palabra nega es usada también para la condición del Metzorá en las parashot Tazria Metzorá, y ahora en la Brit Hadashah vamos a ver cómo Yeshua se convierte en un Metzorá, porque la misma palabra lo enseña y lo muestra, por las acciones de aquellos que estamos agradecidos a Él, pero cuando violamos Torah lo estamos expulsando, lo estamos llevando aún más afuera del campamento, con una identidad de un leproso, a donde tiene que cubrirse, a donde tiene la ropa rasgada en 4 pedazos. Y sabemos que esto es algo que sabemos que nosotros podemos ayudar a rectificar con el trabajo que estamos haciendo nosotros aquí en la tierra. Él nos está llamando a hacer ese trabajo en estos tiempos, amados hermanos. Yo sé que les he dado bastante información. Vean este video nuevamente. En el segundo video o en el tercero vamos a concluir, pero en el segundo vamos a hablar de Isaías 53. ¿Qué comentan los sabios sobre el erudito leproso? ¿Quién es este leproso que está a las puertas de Roma sanando a otros leprosos? ¿Quién es? ¿De dónde sale todo esto? Para que podamos complementar las palabras de los sabios con la Torá, con los profetas, con los salmos, con las mismas palabras de Yeshua, amados hermanos. Que el Eterno les guarde y les bendiga. Se despide el Roé Oscar Salinas para Yeshua, The Bread of Life en Orlando, Florida. Les esperamos allá cuando vengan. Y Yeshua, el Árbol de Vida, en la preciosa República Dominicana. Que tengan un Shabbat muy especial, que descansen. Les invitamos mañana temprano a las 11 de la mañana a los servicios de Shaharit en línea. Shabbat Shalom, amados hermanos. Nos vemos pronto. Bye bye. Shabbat Shalom para todos. Estoy aquí para recordarles todos los viernes a las 7:30 p.m. hora del este. Kolot HaShabbat, las voces del Shabbat. Nosotros vamos a estar aquí presentándoles todos los viernes una enseñanza de diferentes partes del mundo, de diferentes expositores. Y muy pronto tendremos también la liturgia para tener el servicio completo. Así que le queremos invitar que no se pierda los viernes a las 7:30 hora del este, Kolot HaShabbat. También, si no puede ver de manera virtual esta presentación que tenemos vía YouTube, nos puede visitar los sábados a las 11 de la mañana aquí en Orlando, a la Kehillah, donde tendremos nuestro servicio de Shaharit y todo el servicio completo que tenemos aquí en Shabbat. Así que los invitamos la próxima vez que esté en Orlando, que nos visite aquí los sábados en la mañana a las 11:30. Y para todos, que tengan un bonito Shabbat. Shabbat Shalom.